ustedes, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes que me acompañan en este video, en esta hora, y quisiéramos hablar acerca de un tema que es muy interesante. Considero que es muy interesante el hecho de que en muchas ocasiones no nos sintamos satisfechos, no nos sintamos cómodos ante la presencia de ciertas personas. En muchas ocasiones nos sentimos incómodos ante la presencia de algunas personas, no solamente considerando el hecho de que estas personas pudieran habernos ofendido o hubieran podido haber hecho algo en contra nuestra, pero en muchas ocasiones donde también somos nosotros los que hemos hecho algo en contra de esas personas, o somos nosotros los que hemos ofendido a esas personas. Por ejemplo, en ocasiones donde cuando tenemos alguna deuda con alguna persona, es muy frecuente que nos sintamos incómodos ante la presencia de la persona a la cual nosotros le debemos o con la cual nosotros tengamos alguna discrepancia, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual he titulado nuestro tema en esta hora, efectos de la presencia de Dios sobre el hombre. ¿Cuál es el efecto de la presencia de Dios sobre el hombre? ¿Cómo se siente el hombre ante la presencia de Dios? ¿Se siente bien? ¿Se siente mal? ¿Insatisfecho? Y para dar inicio a nuestro tema, es necesario regresar a los orígenes del ser humano. Y a este lo encontramos en un estado de inocencia, de pureza y de santidad, en el huerto del Edén, en la presencia de Dios. Es la única ocasión donde observamos al hombre satisfecho, cómodo y alegre en la presencia de Dios, cuando estaba solamente recién creado el ser humano con su esposa y en el huerto del Edén, cuando tenían buena comunión con Dios, no había pecado todavía el hombre. El hombre se encontraba en un estado mental, emocional, espiritual, que concordaba con las demandas y exigencias de un Dios santo y justo. Por tanto, no habían discrepancias y tanto Dios como el hombre estaban satisfechos y había paz. Esta situación la encontramos hasta el capítulo 2. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 de Génesis encontramos comunión entre Dios y el hombre, satisfacción, paz, ¿verdad? A partir del capítulo 3 en adelante, para ser más específico, a partir del capítulo 3 hasta nuestros días, entonces el panorama cambia drásticamente y vemos que aquella paz y amistad y armonía que antes reinaba, ahora se torna en un ambiente de desconfianza, de insatisfacción. El hombre desea permanecer junto a Dios, pero bajo sus condiciones establecidas por él mismo. El hombre quisiera permanecer con Dios, pero bajo sus propias condiciones. Pero aborrece estar en la presencia de Dios bajo las condiciones divinas. Bajo las condiciones de Dios, el hombre no le gusta estar, no se siente satisfecho, no se siente cómodo. Vamos a leer Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Esto es después de que pecaron, al aire libre del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces ustedes pueden observar que a partir de este momento el hombre ya no se siente bien en la presencia de Dios, ya busca esconderse, escucha la voz de Dios y busca esconderse. ¿Cómo se siente usted que me escucha? ¿Cómo se siente usted en la presencia de Dios? ¿Se siente bien en la presencia de Dios? ¿Se siente satisfecho, confiado o se siente mal? El salmista David
dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Está claro que el salmista encuentra que en la presencia de Dios hay satisfacción, pero no todas las personas encuentran satisfacción en la presencia de Dios. O puede ser que se siente usted mal, como los demonios, ¿verdad? Que se incomodan ante la presencia de Dios y están insatisfechos en la presencia de Dios, como dice Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, dice la Biblia. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga. Miren que estaba en la sinagoga. Esto es como estar en una iglesia. Estaba en una sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual clamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Pero vemos aquí la interacción del demonio que se incomoda en la presencia de Dios, en la presencia del Señor Jesús, ¿verdad? Y comienza un altercado. El Señor Jesús termina echándolo fuera. Entonces, el hombre quiere estar junto a la presencia de Dios, pero Dios sabe que eso no es posible. Dios sabe que no hay más posibilidades de que esa amistad o esa compañía pueda fructificar en algo. Entonces Dios toma sus decisiones y Dios decide separarse. Dios decide separar el hombre de sí, ¿verdad? Dios decide la separación, no el hombre. El hombre no es el que decide la separación, sino Dios. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Dios llama a todos a juicio. Así Dios separa al hombre de sí. Primero lo llama a juicio, establece un veredicto, determina un veredicto y establece un juicio. Dice lo que le corresponde a cada uno. Consideremos que ya todo esto es después de que el hombre ha pecado en contra de Dios. Entonces los llama a juicio. Llama al hombre, llama a la mujer y llama a Satanás a juicio. Así Dios nos va a llamar a nosotros por individualmente. Dios lo va a llamar a usted, Dios me va a llamar a mí y Dios va a llamar a cada uno. Así que lo mejor que nosotros podemos tener es tener nuestra respuesta lista para cuando llegue el momento en que Dios nos llame a juicio. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Después de que nosotros morimos, vamos a tener que enfrentar el juicio de Dios. Así que le recomiendo, amigo, amiga, hermano, que prepare usted sus argumentos delante de Dios. Y Dios no acepta ningún argumento válido como válido para que usted pueda ser justificado delante de Dios, delante de Él. El único argumento que Dios acepta como válido es su arrepentimiento y su fe en Cristo Jesús. Ese es el único argumento que Dios reconoce como válido y acepta para que usted pueda salvar su vida. De lo contrario, va a perecer en el lago de fuego. Y eso es precisamente lo que Dios quiere evitar. Vamos a leer, dice el verso 9, capítulo 3 de Génesis: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo
El hombre pierde la habilidad para razonar conforme a la habilidad que Dios le dio. El hombre no tuvo miedo porque estaba desnudo. Eso no es cierto. El hombre tuvo miedo porque había ofendido a Dios y tenía miedo del castigo que Dios podía aplicar sobre él. Él no tiene miedo a su desnudez porque él siempre estuvo desnudo. Él siempre estuvo desnudo en la presencia de Dios y no tenía miedo. Ahora dice que por estar desnudo tiene miedo, pero él tenía miedo al juicio de Dios, el cual todos vamos a tener que enfrentar un día. Amigo, usted puede estar tranquilo hoy y puede disfrutar su vida, pero acuérdese que tarde o temprano usted se va a encontrar en la presencia de un Dios que le va a demandar cómo usted vivió su vida aquí en esta tierra. Y es mejor que usted tenga preparado una respuesta para Dios cuando ese tiempo, cuando ese día llegue. Y me escondí, dijo. Luego después hay una conversación entre Dios y el hombre. No vamos a entrar en toda la conversación, pero Dios le demanda explicación. Lo mismo que va a acontecer con nosotros también. Dios va a demandar explicación de cada actividad, de cada cosa que nosotros hemos hecho. Dios va a demandar una explicación. Sin embargo, la única respuesta que Dios va a aceptar es su arrepentimiento y su fe en Cristo Jesús. Eso es todo lo que Dios va a demandar, ¿verdad? Que luego después llama a la mujer, el Señor Dios llama a la mujer y le pide cuentas también. En el verso 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces vemos que hay más argumentos y hay más excusas. Dios no necesita, Dios no quiere escuchar excusas. Dios quiere respuestas efectivas, no excusas de nosotros. Y vamos a ver que también Él demanda una respuesta de la serpiente. Y a la serpiente le establece también su juicio. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces vemos que Satanás también es juzgado, ¿verdad? El cual pues es representado por esta serpiente. Y tanto el hombre es juzgado, la mujer es juzgada, Satanás es juzgado, los demonios son juzgados, todo el mundo es juzgado por la ofensa en contra de Dios. Y el hombre, como decíamos anteriormente, el hombre no tiene ningún problema en permanecer en la presencia de Dios, aún habiendo pecado. Esa es parte de nuestra naturaleza. Nosotros, la Biblia nos cataloga como a nosotros como desvergonzados. O sea, de que tenemos la habilidad para ofender a alguien y permanecer junto a esa persona, aún habiéndole ofendido, sin ningún problema. Eso lo vemos día a día, entre amigos, entre parejas, entre padres e hijos, entre familiares, que nos ofendemos y no tenemos ningún problema en permanecer juntos, ofendiéndonos una y otra vez. Ponemos una cara dura y no tenemos ningún problema. Dios sí tiene problema con eso. Por eso, mientras el hombre no tiene ningún problema en permanecer junto a Dios, Dios toma la decisión de separar al hombre de sí, ya que Dios puede ver más allá de la habilidad que el hombre tiene para ver las circunstancias. Dios mira más allá del pecado del ser humano y sabe que junto a él no va a haber nada próspero, no va a prosperar en nada el hombre mientras esté junto a Dios bajo sus propias condiciones, pecando y sin arrepentirse y queriendo estar en la presencia de Dios. No sé, espero estén familiarizados con la conducta de la comunidad LGBT que pretenden practicar
valga la redundancia, sus prácticas de homosexualismo, practicar sus prácticas de, de, de ofensa sexual y permanecer siempre en la presencia de Dios, permanecer, o sea, quieren practicar el homosexualismo y al mismo tiempo ser llamados cristianos, al mismo tiempo ser cristianos y al mismo tiempo estar en la presencia de Dios como si nada estuviera ocurriendo, de tal manera que esto pueda ser normal, pero Dios no mira así las cosas. Así que Dios echa al hombre de su presencia mientras el hombre esté pecando activamente. Dios lo echa de su presencia. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos aún en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en sus últimos capítulos, donde Dios demanda que el hombre sea separado de su presencia, de su presencia, no sin antes darle una oportunidad para que éste, cuando esté lejos de Dios, pueda recapacitar y querer regresar nuevamente a la presencia de Dios, ya bajo las condiciones establecidas por Dios, no bajo las condiciones establecidas por él mismo, ¿verdad? No bajo las condiciones establecidas por él mismo. Y vemos en el verso 23 donde dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. El verso 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya el hombre no está satisfecho en la presencia de Dios bajo los términos de Dios. Está satisfecho bajo sus propios términos, pero no bajo los términos de Dios. Y Dios tampoco está satisfecho con la presencia del hombre, en la condición del hombre. Pero antes de echarlo, Dios le da una promesa. Dios le da la esperanza que al ser aceptada esa promesa por el hombre, le permitirá la posibilidad de regresar a aquella condición de confianza y armonía y satisfacción de la cual había disfrutado con Dios, ¿verdad? En el principio. Dios le da esa esperanza al hombre antes de echarlo fuera, antes de sacarlo. Dios no sacó al hombre así sin darle una oportunidad. Eso se llama una segunda oportunidad. Así Dios lo echa de su presencia y durante él dure en esa condición, durante el hombre dure en esa condición de no regresar a Dios, no volverá jamás a estar satisfecho ni confiado en la presencia de Dios. Mientras el hombre no se haya arrepentido de su pecado, no puede estar satisfecho. Solamente podemos estar satisfechos y confiados en la presencia de Dios cuando, habiendo considerado la promesa hecha por Dios mismo de que nos daría un Salvador, reconocemos habernos rebelado en su contra y que Él es justo al haber dictado sentencia en nuestra contra. Dios es justo cuando Él dictó la sentencia en nuestra contra, siendo condenados al lago de fuego por toda la eternidad. Dios es justo cuando Él dice que nosotros debemos ir al lago de fuego para pagar por nuestros pecados. Dios no es injusto, Él es justo, debemos reconocer esto. Pero para que Él mostrar su amor y su misericordia, Él mismo, Dios, tomó forma humana, naciendo en una humilde ciudad en Judea llamada Belén,
y después permanecer con nosotros en esta tierra por espacio de 3 años y medio. Entregó su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, crea en Cristo Jesús y reciba la vida eterna. Nos vemos en otra ocasión. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Amén.